vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 24 de octubre de 2016. Estamos en la recta final del mes Juventud Saludable y también el de esta semana de consejos para la juventud. Una de las cosas más difíciles de enfrentar cuando eres adolescente es que no te escojan para el equipo, un equipo deportivo. Los capitanes escogen uno a uno los participantes, estás en el barrio y hay dos de los más buenos jugadores y ellos echan un volado, una moneda al aire para decidir quién escoge primero y comienzan a escoger uno a uno los participantes potenciales y al final, cuando ya están completos los dos equipos, tú quedas sin que nadie te haya escogido. Finalmente arrojan otra vez la moneda y el que pierda se queda contigo. Eso es, definitivamente algo triste y te pone mal, te deprime. Otra tragedia de la adolescencia o de la juventud es permanecer siempre en la banca, sin que te metan a jugar al campo, ya sea de básquetbol, a la cancha, fútbol, al campo. Estás en la banca, no, jamás juegas. Entrenas, pero nunca juegas un partido. Es trágico esto, es difícil de enfrentar cuando eres un muchacho, porque a todos nos gusta participar, nos gusta ser protagonistas, nos gusta figurar. Esto nos lleva a la siguiente demanda de la Biblia para un joven cristiano. Sé parte de la historia. Sé parte de la historia. No te quedes en la banca de la vida. Miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2 versículos 14 al 21. Por supuesto que dice muchas cosas el pasaje y valdrá la pena estudiarlo todo y encontrar muchos sermones, muchos devocionales de este pasaje, pero yo quiero concentrarme en algo que es el asunto de hoy. En este cuadro que nos presenta señales de las cosas que sucederán antes de que venga el Señor otra vez, se nos dice que los jóvenes soñarán. Podemos interpretar que los jóvenes tendrán revelaciones sobrenaturales, pero también podemos decir que tendrán visiones del plan de Dios y más aún, podemos decir que tendrán contacto con Dios, que serán cristianos, que tendrán un avivamiento espiritual, que hablarán con Dios, que a pesar de su juventud e inexperiencia, tendrán comunión con Dios. Esto tiene que ver con ser parte de la historia. Dios no ha dejado fuera a los jóvenes en su proyecto de la historia. El Señor incluye a los jóvenes como parte de los protagonistas de la fe. Así que esta es la demanda del Señor para la juventud de hoy. Sé parte de la historia. Para obedecer esta demanda, hacen falta varias cosas. Número 1, ser consciente que Dios tiene un plan. La historia es una historia lineal. Algunos piensan que es cíclica y que siempre da vueltas y vueltas y que todo regresa a su origen. Estamos destruyendo de tal manera la tierra que es bastante difícil pensar que algún día regresaremos al origen. La historia es una historia lineal, tiene un proyecto divino y habrá un final de la historia. Así es que debemos ser conscientes que Dios tiene un plan. Número 2, desear ser parte del plan. No quiere ser solamente observadores, banca, sino ser parte del plan. Tener ganas, pasión por ser parte del plan de Dios. Número 3, soñar con aquello que Dios quiere que hagamos para ser parte de su plan. Es decir, tener un proyecto de vida. Decidir que voy a hacer algo. Preguntarle a Dios y hacer planes. Esto quiero alcanzar. Y número 4, realizar los sueños de Dios para nuestra vida. Esto tiene que ver con no ser un nini. Con no ser uno que ni trabaja, ni estudia, ni cree, ni se esfuerza, ni sirve, ni ayuda. Porque hay mega ninis, ¿no? En el mundo. Dicho de otra manera,
tiene que ver con vivir con pasión, o sea, con ganas, con fuerza, no solo como al y se va, como el borras, no, vivir con pasión, ser responsable de las habilidades que Dios nos dio, porque nos puso en esta tierra y nos dio habilidades. Nos dio algunas habilidades generales que a la mayoría nos las dio, los sentidos físicos, la vida, las posibilidades de movernos, una familia, ciertas condiciones económicas a cada uno, ciertas condiciones naturales en el lugar donde nos puso, pero además nos dio habilidades particulares a cada uno de nosotros, porque hay cosas en las que cada uno de nosotros es sobresaliente, es por encima del promedio en alguna área de la vida, y debemos ser responsables de esas habilidades que Dios nos dio y ejercerlas. 3. Alcanzar las metas de nuestro proyecto de vida en Cristo, porque nos puso en esta tierra para que logremos cosas. Y número 4, vivir como si fuera un asunto de vida o muerte. Se oye raro, ¿no? Pero déjeme decir una vez más. Vivir como si fuera un asunto de vida o muerte, porque lo es. La vida es un asunto de vida o muerte, aunque se escuche raro. Permítanme un ejemplo para ilustrar esto que les digo. Había un perro muy listo y se enorgullecía y decía que se enorgullecía de su capacidad, de su velocidad, de su habilidad para atrapar cosas, y decía que nada se le escapaba. Estaba tan seguro de su habilidad y de su rapidez que un día pasó una liebre por ahí y dijo presumido: ¿cuánto van a que la atrapo de inmediato? La liebre estaba pasando por el campo, lejos de ellos, porque huía justamente de ese grupo de perros. Pero la liebre resultó ser más lista y más veloz que este perro presumido. Jamás pudo alcanzarla, aunque hizo todo su esfuerzo. Cuando regresaba agotado y frustrado de su intento, sus compañeros se burlaban de su fracaso y le decían: no que eras muy listo, no que puedas atrapar cualquier cosa, no que puedas atrapar en cualquier instante a esa liebre, y la liebre resultó más lista que tú, le decían burlonamente. Él se defendió con el siguiente argumento. Él dijo: hay que considerar que yo solo lo hice por divertirme. En cambio, la liebre estaba corriendo por su propia vida. ¿Saben que esto es cierto? Las cosas que logramos son directamente proporcionales a la motivación que tenemos. Y hacer algo por tu propia vida definitivamente es una gran motivación. De hecho, está probado que cuando estamos espantados, cuando alguien nos persigue, cuando luchamos por sobrevivir, cuando se aplica nuestro instinto de sobrevivencia, definitivamente corremos más rápido, saltamos más alto, somos más fuertes. Algo pasa en nuestro interior, se segregan sustancias en nuestro interior que ciertamente nos hacen estar por encima de nuestra propia fuerza natural. Por eso digo que debemos vivir como si vivir fuera un asunto de vida o muerte, vivir con pasión. Déjenme hacer algunas preguntas, jóvenes preciosos. ¿Por qué te unes a una comunidad de fe? ¿Para divertirte o por un asunto de vida o muerte? ¿Por qué asistes al templo? Si asistes al templo. ¿Por qué asistes a tu grupo de jóvenes? ¿Por qué cantas? ¿Por qué oras? ¿Por qué estudias? ¿Por qué escuchas este devocional? ¿Por qué estudias en la escuela? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vives? ¿Estás pasando el tiempo solamente? ¿Te estás divirtiendo? ¿O se trata de un asunto de vida o muerte? Joven, la Biblia te demanda ser parte de la historia. Y esto es un asunto de vida o muerte. No juegues, acepta las demandas de la palabra del Señor y cumple con el plan de Dios. Seamos parte de la historia, seamos protagonistas y no solo espectadores. Dios nos ha hecho ser parte de su historia y nos ha dado habilidades para que lo logremos. Despertemos esas habilidades, ejerzámoslas para servir al prójimo, para alcanzar las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón que debemos alcanzar. Joven, estudiar posiblemente es parte del plan de Dios para tu vida. Si estás estudiando, es parte del plan de Dios para tu vida. Trabajar y esforzarte y ser el mejor en tu empleo es parte del plan de Dios para tu vida. Ser un buen hijo, y si te casas, ser un buen esposo, ser un buen padre, es parte del plan de Dios para tu vida. Vívelo como si vivir fuera un asunto de vida o muerte, porque lo es. Espero que esto sea útil para todos ustedes y me gustaría encontrarlos el día de mañana. Dios les bendiga. Hasta pronto.